Tiempo de entrar ahora en detalle y para ello contamos con conexión en directo con el analista político Asís Timmermans. Señor Timmermans, muy buenas noches. Muy buenas noches, ¿qué tal? Acabamos de escuchar cómo la preocupación de los españoles tras la investidura de Pedro Sánchez por la situación política ha bajado 10 puntos. ¿Es acorde con la realidad o es que se ha pasado de cocción esta encuesta? Bueno, en primer lugar, me permitís deciros que no es aceptable que el nuevo presidente del CIS sea José Félix Tezanos. Es decir, el sociólogo de cabecera del PSOE, el que se empeñó hace un año en llevar a la Secretaría General del PSOE a Pedro Sánchez, el que le presentó. Tezanos es el que tiene en sus manos la herramienta más poderosa, no ya de análisis social, sino de influencia en la opinión social, que es el CIS. Entonces, en este sentido, sencillamente lo que haga José Félix Tezanos, no porque no sepa, sino precisamente porque sabe y porque es un hombre de partido y que es de la ejecutiva del partido, pues no es creíble. Entonces, sencillamente, la encuesta del CIS, las encuestas del CIS, todas a partir de ahora, están bajo sospecha de ser un instrumento de pura propaganda electoral. Sin embargo, ha aumentado la inquietud por la falta de acuerdos, que pasa del 1,7% de mayo al 4,2% del mes pasado. A pesar de ello, Sánchez presume de ser un presidente capaz de dialogar con otras fuerzas políticas. ¿Comparte este diagnóstico o no? Bueno, la situación de Sánchez y del PSOE es en realidad peculiar en toda Europa, aunque tiene precedentes en España. Es decir, en ningún sitio de la Europa civilizada el partido de la izquierda, digamos, el gran partido de la izquierda, que es el Partido Socialista aquí, evita a toda costa pactar nada importante con el PSOE, a costa de hacerlo no solo con grupos de ultraizquierda, sino con nacionalistas, con golpistas, con personas, con grupos que están apoyando un golpe. Es decir, que si Sánchez puede llegar a acuerdos, claro, puede llegar a más acuerdos que nadie, porque ya no tiene ninguna línea roja, porque no tiene escrúpulos. Entonces, eso es una situación tremenda y, claro, lo que supongo que muestran los españoles es su preocupación por no llegar a acuerdos, por la falta de acuerdos con fuerzas políticas razonables, o ya no solo razonables, sino fuerzas políticas que respeten la Constitución y la ley y que no quieran dar golpes de Estado de vez en cuando. Los principales problemas siguen siendo el paro, la corrupción y la clase política. ¿Quiere esto decir que los políticos no hacen la suficiente autocrítica y viven, por así decirlo, de espaldas a la realidad? Bueno, los políticos no hacen ni la suficiente ni ninguna autocrítica. Lo que pasa es que manejan de la forma más autoritaria posible los mecanismos de opinión pública, ¿no? Entonces, bueno, los españoles siguen con sus preocupaciones, pero el problema es que no solo es el gobierno, digamos, no solo es el partido del gobierno el que, digamos, una vez llegado al gobierno, la emergencia social para ellos son cosas absolutamente absurdas y lejos de la preocupación de los españoles, sino que tampoco los partidos de la oposición sacan, digamos, ventaja pues de ese dar la espalda a los ciudadanos. Entonces, bueno, sencillamente es absurdo y va creando pues una cierta decepción y escepticismo con respecto a la política en general y a la clase política en particular. Los grandes medios de comunicación nos acribillan a diario con asuntos como el feminismo o el racismo. No obstante, son temas que interesan muy poco o a casi nadie de los ciudadanos. ¿Quieren los medios imponer una agenda política al margen de las verdaderas preocupaciones de los españoles? Sí, decía antes que los medios de comunicación y en general los medios de opinión, fuera de lo que es, digamos, las redes sociales, pues están muy manipulados por los políticos, y eso hace, digamos, que haya una serie de temas como los que estáis citando, ¿no? Pues el feminismo, etcétera, pues que son temas políticamente correctos, y cuando alguien decide o hace cualquier cosa en nombre de uno de esos temas, no es sencillamente criticable, ¿no? Es la corrección política inatacable. Por lo tanto, hay que romper esa corrección política y hay que romper eso con el único recurso que tenemos, que es atacar, digamos, el monopolio de los medios de comunicación, pero sobre todo intentar lograr mediante las redes sociales que los ciudadanos bueno, tengan un cauce para mostrar sus preocupaciones sobre las cosas importantes y no sobre esas cosas sobre las que pretenden hacer girar los políticos la vida política y la opinión pública, sencillamente para distraernos de todo lo demás. Asís, gracias y buenas noches. Muy buenas noches y muchas gracias a vosotros.